Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches a todos. Qué bueno que ya estamos en una 10ª emisión de iBooker. Qué bueno que me han acompañado durante estas 10 emisiones que ya estamos haciendo. Obviamente, y bueno, pues me alegra mucho que en este día tengamos como invitado al escritor Mauricio Carrera. Estoy muy emocionado por eso. Es la tercera vez que tenemos un autor invitado. La primera vez pues, fue con Diana del Ángel, posteriormente fue con esta Aura Shilonen. Fue espectacular haberlas tenido en el programa de iBooker. Y obviamente hoy también va a ser espectacular que tengamos a Mauricio Carrera como invitado el día de hoy para hablar acerca de su libro, este libro interesantísimo que a mí me gustó muchísimo desde la primera vez que lo leí. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar acerca de Mauricio Carrera. Mauricio Carrera, ¿quién es? Es de estos autores que han ganado muchos premios literarios, viven casi prácticamente de la escritura, de dar clases, y hasta donde yo sé, él daba clases en la SOGEM, en la escuela de escritores que ustedes conocen, está aquí en la Ciudad de México. ¿Y cómo fue que conocí a Mauricio Carrera? Pues bueno, corría el año de 2018, yo tenía una materia de literatura mexicana contemporánea y la profesora, como su trabajo de editora también y de profesora, conocía a muchos escritores y esto pues nos daba la oportunidad de que pudiéramos contactarnos con ellos directamente. Entonces fue así como conocí a Mauricio Carrera. Una vez esta profesora Ana Mari Gómez, la pueden buscar en sus redes sociales también, invitó a Mauricio Carrera a una clase y diéramos nuestra opinión acerca de Infidelidad, este libro de cuentos tan interesante de Mauricio Carrera. Y bueno, ¿por qué es tan bueno este libro? Pero antes de entrar a eso, quiero presumirles la edición que tengo, Infidelidad Carrera, en la editorial. Obviamente, cuando él fue a mi facultad, yo aproveché y me firmó mi libro, se los presumo. Ahí está, firmado por Mauricio Carrera. A David Paredes, con el cariño de Ilamis, de la amistad y de la literatura, el 5 de marzo de 2018. Ahí está, nomás se los presumo. Tengo varios libros firmados por autores, no sé, es como una... sino me gusta hacerlo, o sea, cuando ir a ferias de libro y que me firmen el autor o el autor de su propio libro, y de hecho tengo una colección ahí de varios libros firmados, no sé, me gusta hacer eso. Pero bueno, no hay mucho acerca de Mauricio Carrera, acerca de su vida profesional, personal, no hay mucho en internet, hay muy poco. Solo sé que ha escrito muchísimos libros, ha escrito incluso libros de autoayuda o de superación personal, es este género que está muy en boga, que está muy de moda hoy en día. Y eso nos habla de que Mauricio Carrera es un escritor que se dedica a explorar diversos géneros literarios, incluso géneros no literarios. Yo he querido tener la oportunidad de leer más libros de Mauricio Carrera porque, como ya lo mencionaba, es un escritor multipremiado. Él ha ganado bastantes premios literarios aquí en México y también premios internacionales, y ha sido finalista en muchos otros más. Y uno dice, bueno, si es tan bueno, ¿por qué no lo conocemos? O sea, yo no lo conocía antes de esa clase que tuve en 2018, pues no sabemos. Es un escritor buenísimo, está fresca, pero también muy literaria. Una propuesta que quiero decirlo que sí se sale de cierta manera de la norma, de lo que hemos visto en todo iBooker. ¿Por qué digo esto? En iBooker sí hemos visto narrativa contemporánea y hemos notado que en esta narrativa contemporánea vemos unas constantes, precisamente
que nos hablan de la violencia que se vive aquí en México de diversas formas, ya sea violencia estructural, la violencia del Estado, la violencia de las drogas, del narcotráfico, la violencia familiar, la violencia contra los jóvenes. Hemos visto la violencia contra los migrantes, como vimos la ocasión pasada con Aura Gilonen y su libro Campeón Gabacho. Y obviamente estas propuestas han pegado muy duro en el mercado. Yo siento, y yo creo que es debido a eso, por la situación actual que vive México. Obviamente en el extranjero lo que buscan los lectores, los académicos, pues es una versión exotizada de México, una visión cruda de lo que es México, y obviamente eso va a tener muchísima más repercusión mediáticamente y en el circuito cultural que, por ejemplo, la propuesta literaria que tiene Mauricio Carrera. Esa es mi opinión del por qué no tiene tanto impacto las obras de Mauricio Carrera. Y también quiero destacar que es el primer libro de cuentos que voy a reseñar aquí en iBooker, porque normalmente pues lo que hago son con las novelas, no propiamente cuentos. Pero ¿por qué cuentos? Los cuentos es este género como que más amable con el lector, en el sentido de que no te exige un nivel de lectura y de retención como sí lo exigen las novelas, un nivel de lectura y de retención mayor que teniendo un cuento. Sin embargo, los cuentos te exigen tener una lectura más focalizada, una lectura más avispada, pues precisamente porque es más corto y obviamente tienen unos detalles, ¿no? Tienen ahí cosillas que se te pueden escapar por muy sencillas que sean. Y ahora bien, ¿qué onda con Infidelidad? Algo que cabe destacar de Infidelidad, y como lo dice su propio autor, Mauricio Carrera, es que dice que él lo que hace es literatura referencial. Bueno, para los que no conozcan mucho de teoría literaria, absolutamente toda la literatura propiamente es referencial. Toda la literatura, no importa si es ciencia ficción, no importa si es el libro más fantasioso que tú hayas leído, toda la literatura propiamente es referencial, ya sea que construya sus propios referentes dentro del propio texto o tengan el texto paratextuales, muchísimos. Sin embargo, aquí lo que Mauricio Carrera se está refiriendo, bueno, les voy a poner un ejemplo. No sé, Juan Rulfo, con sus cuentos, con la única novela que escribió Pedro Páramo, nos habla de Comala. Y obviamente Comala, si es una comunidad aquí en México que existe realmente este pueblo llamado Comala, y él lo utiliza como un referente extratextual, un referente de la realidad para construir simbólicamente ese espacio que es Comala. Y obviamente hay descripciones de cómo es el lugar. Los que han leído Pedro Páramo pues saben de lo que estoy hablando, ¿no? Eso me refiero con referencialidad. La literatura tiene referentes, ya sea dentro del propio texto, los va construyendo, o referentes fuera del texto en la realidad. Y ahora bien, pero ¿a qué se refiere más o menos Mauricio Carrera con literatura referencial? Y aquí es donde comienza a ponerse interesante, porque lo que hace Mauricio Carrera es que él toma no personajes, personas de la vida real, las inserta en sus cuentos y cuenta historias que bien cuentan una parte de hechos factuales, cosas que sí pasaron, y los combina con cosas que no pasaron. Aquí ya se pone más o menos interesante la cosa, porque se está cruzando la línea de la ficción, justamente como lo que hace la novela histórica, como lo que haría Martín Moreno, este escritor muy sonado, muy popular de la novela histórica. ¿Cuál será la diferencia entre la novela histórica y
la literatura referencial? Esa es más o menos una pregunta que le haría en un momento a Mauricio Carrera, si nos está viendo ya en este momento. Es una pregunta que yo le haría a él. ¿Cuál es la diferencia entre entre la escritura histórica, la novela histórica y estos tipos de cuentos? Aquí ya habría ahí una diferencia. La novela histórica es una novela y estos cuentos pues son cuentos con referentes de la realidad. Y ahora bien, ¿qué nos cuenta Mauricio Carrera en estos cuentos? Nos habla en un primer cuento, por ejemplo, de Ernest Hemingway, y también hay un personaje insertado ahí que yo podría decir que a lo mejor Mauricio Carrera se imaginó que era él y se insertó en ese cuento. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta la vida que vivió Ernest Hemingway durante la Guerra Civil Española, porque él participó en esa guerra al lado de los republicanos, y nos cuenta varias cosas interesantes sobre Ernest Hemingway. El segundo cuento, Aurora Boreal, que es mi favorito, que a mí me encanta mucho ese cuento, nos relata la historia de José Revueltas. José Revueltas, para los que no lo conozcan, es de mis top escritores mexicanos. Ya murió hace bastante tiempo. Y lo que nos relata es sobre este José Revueltas, ya viejo, que se enamoró de una joven y bueno, pues por desgracia sufre de disfunción eréctil, José Revueltas, en este cuento, y pues nunca consuma el acto amoroso con esta joven estudiante. Otro de los cuentos se llama Comala Iguala, pues un cuento que va dedicado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El otro cuento es Bailongo, otro de mis favoritos de este libro. ¿Por qué favoritos? Porque tenemos a tres personajes. El Benito Camelo, que es un sujeto alburero, pero que sabe bailar muy bien, que se mueve en el Salón Los Ángeles. Y también tenemos a otros dos personajes o personas muy interesantes, que son Carlos Monsiváis, quiero creer que es Carlos Monsiváis, y también el Ratón Macías, que fue un boxeador talentosísimo del siglo pasado. Y también tenemos por último el cuento, ¿dónde está? Ah, no, México, qué lindo y querido. Y por último tenemos el cuento que le da el nombre al libro, que es Infidelidad. Este cuento nos narra, no sé si muchos de ustedes conozcan este episodio y han visto esta fotografía de Gabriel García Márquez con el ojo moreteado, que Carlos Fuentes lo golpeó. Bueno, pues aquí nos narra Mauricio Carrera por qué Carlos Fuentes golpeó a Gabriel García Márquez en el ojo y se lo dejó moreteado. Es una historia muy interesante que a mí me gustó muchísimo, me hizo reír. Esto es algo que tiene Mauricio Carrera. Es de estos pocos escritores actuales mexicanos que se permiten el humor, que se permiten la risa en su narrativa, en sus cuentos, en los relatos. Y esto de cierta manera es un poco extraño encontrarlo, ¿no? Actualmente, porque mucha de la literatura que se escribe hoy en México, hay una que es muy experimental, pero siempre los temas, como los digo, son casi los mismos, ¿no? Abordan de diferentes perspectivas los temas de la violencia. Fernanda Melchor ya la habíamos reseñado anteriormente y pudimos haberla tenido como invitada, pero no pudo ese día. Heriberto Yepes, otros que ya reseñamos, también habla de la violencia. Y bueno, en fin, muchos de los autores que hemos reseñado actualmente. Y ahora bien, volviendo a esto de la literatura referencial, a mí me parece algo interesante el cómo lo que hace Mauricio Carrera está en los límites entre la ficción y la realidad. Y lo que aquí nos pone en entredicho Mauricio Carrera al decirnos literatura referencial y ponernos estos personajes en un cuento, personajes reales, personas que existieron de carne y hueso, pues son dos cosas.
Una es que nosotros como seres humanos contamos relatos, hacemos relatos todo el tiempo. Que si vemos en Facebook, vemos el chisme, el hilo en Twitter, que si vemos lo que pasó en las noticias, que llegas a tu casa y le cuentas a tu novia, a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a tu pareja, cómo te fue en el día. Y nosotros lo que hacemos es narrar, pero el acto de narrar en sí es algo ya muy complejo. Y los acontecimientos, los hechos, las acciones que tú seleccionas, de cierta manera como que ya van precargados de cierto significado que tú le das a esos acontecimientos, y eso prácticamente es el acto de narrar. Y lo que pone aquí en entredicho Mauricio Carrera, que absolutamente todos los relatos, no importa si son las noticias, no importa si es un libro de historia, no importa si es un libro de ciencia ficción o de fantasía, están rayando casi todos entre la ficción y la realidad. Eso me hace sumamente interesante. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Hola. Les invito a que compartan este programa en vivo, porque vamos a tener al escritor Mauricio Carrera, aquí, lo vamos a tener unos momentos en el programa. Y ahora bien, ¿cuál es la segunda cosa interesante? Lo que hace Mauricio Carrera es desacralizar a las figuras intelectuales del siglo pasado. ¿Y esto por qué lo digo? Uno piensa, por ejemplo, en Ernest Hemingway, en Carlos Fuentes, en Carlos Monsiváis, en Gabriel García Márquez, en José Revueltas. Podemos pensar Octavio Paz, ¿no? Los pensamos y los ponemos de cierta manera en un pedestal de el intelectual, de el escritor, de el sabiondo. Los ponemos en estos pedestales, ¿no? De cierta manera como que los hacemos unos santos, unas personas alejadas de lo mundano, de lo carnal. Y lo que me encanta y que hace Mauricio Carrera es que no, él los baja de esos pedestales. Estos personajes fueron humanos, tuvieron emociones, tuvieron deseos, tuvieron errores, tuvieron pulsiones muy carnales, y son las que nos va describiendo Mauricio Carrera en sus cuentos. De hecho, yo creo que el cuento que más me fascina es el de Aurora Boreal, en el que nos habla de José Revueltas. Y les quiero leer lo último que nos narra sobre José Revueltas. Conoce a una estudiante de astronomía, quiere acostarse con ella, o sea, la desea, y nos dice eso siempre Mauricio Carrera, como que tiene siempre presente, ¿no? José Revueltas es un hombre deseante, es un hombre que también siente deseo por una mujer joven. Y pues José Revueltas era un idealista, era un hombre que pensaba en la utopía, era muy utópico. Y que me pongan aquí así a José Revueltas, yo que admiro mucho a ese escritor, fue como un knockout. Y bueno, ¿qué pasa en el cuento? La chica se va a estudiar a Estados Unidos, le manda cartas a José Revueltas, posteriormente regresa, ya después de varios años. José Revueltas pues ya ha envejecido, ya ha pasado por la cárcel de Lecumberri varias veces, ya ha estado enfermo, y ahora que ya tiene la oportunidad de estar con esta chica, pues ya no puede. O sea, es un hombre, los años han pasado por él, y es algo que a él le aflige muchísimo. Y quiero leerles esta última parte. Está con esta chica en la cama y dice así: de lo otro, ni fu ni fa. Caput recordó sus clases de alemán, Das Ende. Que no me vengan ahora con que los más altos valores del espíritu, me cago en ellos. Acaba de escribir esa tarde a propósito de un ensayo sobre la montaña mágica. No era un problema de ideología, de lucha de clases, de purgas estalinistas. Estaba herido en su virilidad. Era como un barco varado, como un mástil quebrado y sin bandera.
como una revolución sin esperanza. Le dio por mujeres. Si tenían queja era por desbalagado, por poco responsable, por ausente, pero no por eso. A él siempre se le paró. José Revueltas cumplía como hombre los mandatos de la carne. Entonces, imaginó que debía ser su pene al que debía velar rodeado de 4 cirios. Su extinto pene bajo una sábana blanca. Quiso reírse, pero le ganó una penosa noción de sí mismo. Triste, baldado. Sabía que la vida era injusta y derrotaba. Ay, muchacha. Y se acurrucó en busca de la piedad universal entre los lindos pechos de Clara. Y bueno, esto es como, o sea, muy fuerte, ¿no? O sea, para José Revueltas, este hombre que parecía que tenía unas energías juveniles en el movimiento del 68 y después de eso tenía como, le dio como un nuevo aliento, ¿no? A las luchas por las que él estaba peleando, por la justicia, por que México fuera un país mejor. Y bueno, pues que nos pone así a José Revueltas como alguien falto de esa virilidad y que él estaba sufriendo mucho por esa falta de virilidad, de vigor sexual, teniendo a la mujer que le gustaba enfrente, estando con ella, pues es una frustración enorme. Transmite Mauricio Carrera. Y ahora bien, déjenme ver, ya casi se nos une Mauricio Carrera a la transmisión. Y bueno, yo creo que la invitación todavía. Ya la vio. Y bueno, en unos momentos va a estar con nosotros. Y ahora bien, otro de los cuentos muy interesantes les mencionaba es el de Bailongo. Bailongo fue el cuento con el que me enamoré de este libro totalmente, porque Mauricio Carrera tiene un léxico impresionante. Él maneja esta onda del albur como un experto. O sea, estos pocos escritores que se dan el lujo de conocer el albur, de casi estudiarlo y de ser doctores en eso. Y me encanta este cuento porque está lleno de albures y lo que nos narra obviamente es como las aventuras de Carlos Monsiváis con el ratón Macías, que viven al lado de Benito Camelo, que es un maleante, que es un vago, pero que tiene un talento innato para bailar y que reta baile a uno de sus rivales. Está buenísimo. Les quiero leer. Les quiero leer las primeras líneas. Todo se lo debo al bailongo, al raspar suela, al sacarle lustre a la hebilla, a moverle chido a los cacles, a los shus, sentenció Benito Camelo, el chico temido, el rey del albur y del achicotón, del espantasuegras mayor y padrote indiscutible del obstinado barrio bravo de Tepito. Eso es también lo que me encanta. Está ambientado en el Tepito de los 70s, o sea, de los 60s, de esa época de que netamente era el barrio bravo, esa época de Armando Ramírez, la época del Tepito Arte Acá, de Conozca México, venga Tepito. Es la época del Tepito netamente bravo. Ahora bien, el ratón y el cuatro ojos babeaban. Lo admiraban cual si se tratara de un dios griego absuelto de la ley de la estatua y podría darles regocijo y honor de su presencia divina en la región más transparente del aire. ¿Cómo la ven desde ahí?, preguntó Benito Camelo, presumidón, regodeándose con la admiración de los dos chamacos. De puntitas en un movimiento al que solo le faltaba una mujer empinada y desnuda para ser perfecto, y sentenció con convicción de sabio: comer bien, coger fuerte y enseñarle los huevos a la muerte. Y luego aquí lo que me encanta es que le inserta así albures, lo cita así de esta manera. ¿Qué milanesas que te visteces? Pensé que estabas morongas. Ah, ese Benito Camelo, el uyuyuy y el mátalas callando. Y así nos va desplegando un montón de retruécanos, un montón de albures que te van a atacar de la risa, llenos de humor, llenos de mucho ingenio que conoce Mauricio Carrera. Y yo creo que cuando fue a
a esta clase donde yo asistí, él comentó, no sé si su abuelo o su padre vivían en Tepito y él tiene ahí una biblioteca. Entonces, Mauricio Carrera sabe de barrio, Mauricio Carrera sabe qué onda con eso y no se mide al ponerlo aquí en este cuento de Bailongo. Y ahora bien, yo creo que Mauricio Carrera ya se va a unir a esta transmisión. Y bueno, yo supongo que él ya está viendo lo que hemos dicho acerca de... Bien, aquí está. Y mientras... bien, aquí ya está. Tenemos a Mauricio Carrera, ya está presente. Hola, ¿me Hola, escuchas ¿qué bien? tal? Sí, te escucho bien. Voy a Qué ajustar bueno. aquí mi cámara. Es un gran placer tenerte en el programa, Mauricio. ¿Quieres saludar al público que nos están viendo en estos momentos? Sí, como no, con mucho gusto, muy agradecido de poder participar en esta charla. Un saludo enorme a quienes nos están viendo y sobre todo a ti porque la verdad te he estado escuchando y pues siempre es un enorme placer, honor también para un escritor pues ver cómo es comprendida la obra, cómo es leída y cómo la has ido desmenuzando y analizando. La verdad estoy encantado con lo que estás diciendo. ¿Qué te puedo decir? Puedes estar hablando de mi obra 2 días si quieres. Sí, bueno, yo encantado de hablar, no únicamente de los libros que más me gustan, que más me han dejado mucho en la vida. Este es uno de esos libros fascinantes que son de los que yo opino que todos deberían de leer. Y bueno, como yo estaba mencionando en la transmisión, a mí hay algo que me salta muchísimo. Bueno, primero cuéntanos, Mauricio, ¿cómo fue que dijiste, quiero escribir? ¿Cómo fue este proceso en el que tú dijiste, quiero ser escritor, quiero dedicarme a la escritura? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de la literatura? Mira, tiene que ver con algo que parece muy lúgubre y que en realidad no lo es, porque se trata más que nada de una noción de mi propia mortalidad y de la mortalidad de los demás. A los 16 años yo me di cuenta que nos vamos a morir. Fue una epifanía, una revelación, y aunque esto suene así como una perogrullada, en realidad en ese momento para mí fue toda una revelación. Y lo que pensé de inmediato es, si uno se va a morir, pues uno tiene que dejar cierta huella que denote el paso de uno mismo por el mundo. Así que empecé a buscar distintas maneras de expresión, intenté en la música, pero pues no soy buen músico, en la pintura, pero tampoco. Y me empezó a gustar la literatura, ya había yo empezado a leer muchos libros por petición de mis padres o por consejo de mis padres, y empecé a soltar la pluma y me gustó y sentí que ahí yo podía expresar exactamente eso que me estaba pasando a mis 16 años de edad. Así que, pues mira, te diría que desde los 16 años que empecé a escribir y que empecé a publicar mis primeros cuentos en esa tierna y ahora ya lejana edad, lo único que yo persigo es eso, es dejar una huella de mi paso por el mundo. Obviamente no se tratan de relatos autobiográficos, pero sí de una cosmovisión mía. ¿Quién fui? ¿Qué pensé? ¿Qué ideas tenía? Expresadas precisamente en los ya cerca de 40 libros que he escrito. Fíjate, eso es muy interesante lo que mencionas acerca de la trascendencia, porque obviamente nosotros, como seres que tenemos una necesidad de siempre estar narrando cosas, de siempre estar construyendo relatos, ya sea alrededor de nuestras personas, ya sea en redes sociales, ya sea en el lavadero, en las conversaciones, somos seres que construimos relatos, estamos narrando constantemente. Y esto es súper interesante, me gustó mucho eso que dijiste acerca de la trascendencia, porque tú tomas personajes, personas que han trascendido en la historia, en la literatura. Ernest Hemingway es uno de ellos, y que esa trascendencia muchas veces
los entroniza, ¿no? Como que los descorporaliza, los sacraliza y tú lo que haces en tus cuentos es bajarlos, de darles esa aura, de, como que los santifica, los vuelves otra vez personas de carne y hueso, personas que sienten, personas que tienen deseos, carnalidades. Eso me gusta mucho de estos cuentos. Y ahora bien, yo quiero preguntarte algo que a mí me causa curiosidad. ¿Cuál será la diferencia entre, no sé, escribir una novela histórica y un cuento de estos que son de literatura referencial? ¿Cuál sería la diferencia entre la literatura referencial y esto que podrían ser los relatos de ficción histórica, por llamarlos de otra manera? Sí, mira, hace rato que lo mencionaste, también me dejaste pensando cuál podría ser una respuesta inteligente y certera a ese respecto. Yo, mira, lo que pensé es que la novela histórica sí tiene que ceñirse a una especie de esquema muy definido que tiene que ver con la historia pasada, con lo que sucedió a lo largo de los años. Mira, por ejemplo, yo tengo una novela que se titula Fortuna, la mujer de la conquista, ocurre durante la etapa de la conquista de los españoles y pues me tengo que ceñir a los hechos que acontecieron en la realidad. Es decir, no me puedo yo salir, no puedo decir vencieron los mexicas, no puedo hacer ningún tipo de juego al respecto. Entonces creo que la novela, aunque uno pueda inventar cosas, está muy ceñida a una cronología, a una serie de hechos y no te puedes salir de ahí. En cambio, con la literatura referencial, yo creo que hay un ejercicio mayor de la imaginación, porque si bien es cierto que utilizo personajes de la vida real y que además tienen que ver con situaciones también acontecidas en la realidad, la mayor parte de ellas, puedo ejercer yo y ubicar esa realidad en cualquier otra realidad que a mí se me ocurra por completo. Es decir, en el cuento que tú mencionas de José Revueltas, por ejemplo, el, eso que yo cuento, no sabemos si le pasó a José Revueltas. Seguramente sí, seguramente no, pero lo que no le pasó es haberse encontrado con la protagonista, que es Clara, esa estudiante de astronomía, como bien lo hacías notar. Eso es por completo una invención de mi parte, igual que es una invención la ceremonia fúnebre que tienen por el dedo de uno de los prensistas en la editorial donde están publicando su novela Los Errores. Entonces, todo eso me permite la literatura referencial. Como tú bien lo hiciste notar, finalmente se trata de un homenaje a estos escritores que han dejado una trascendencia en mí y en otros lectores también. En mí, tanto José Revueltas, por sus ideas políticas, por sus escritos literarios, Hemingway, el propio Carlos Fuentes, del que seguramente vamos a hablar, pues motivaron también en mí esta noción de querer dedicarme a la literatura. Entonces sí, hay un homenaje ahí, gracias a la trascendencia de sus obras, que ha seguido y ha seguido en todos los lectores que ellos tienen. Pero básicamente yo diría que esa es la diferencia, que la novela histórica se tiene que ceñir mucho, de una manera mucho más grande, en un corset mucho más ceñido que el de la literatura referencial. Pues es muy interesante lo que nos acabas de decir y bueno, yo creo que respondes muy bien a la pregunta, te permite más libertad, lo que tú llamas literatura referencial. Y ahora, este libro de cuentos a mí me parece sumamente contemporáneo. ¿En qué sentido? Eh, yo lo estaba pensando ahorita, yo no sé si conozcas, Mauricio, esto que es muy de internet, que se llaman los fanfiction. Los fanfiction, en lo de las personas escriben en foros de internet, por ejemplo, como que reescriben las historias, sus historias favoritas, ¿no? Uno puede encontrar fanfictions de los personajes de Crepúsculo, ¿no? Y decir, o los personajes de Harry Potter y cambiar la historia, decir, yo quiero que la historia se cuente de esta manera, ¿no? Y también hay fanfictions con personajes históricos, y esto me recuerda a un fanfiction, ¿no? Le haces homenaje con estos cuentos a los personajes que tú admiras mucho. Eso se me hace muy interesante y yo creo que me quedaría con eso. Es literatura referencial
que se parece a los fanfiction. Y si no conocen los fanfiction, pues bueno, a veces ahora los conoces, hay unas cosas súper interesantes. Por ejemplo, dicen que los libros de 50 sombras de Grey nacieron como fanfiction de los libros de la saga de Crepúsculo, y bueno, es algo ahí muy interesante, ¿no? Es un fenómeno literario sumamente interesante, y que yo diría de manera involuntaria, pues tú has participado también de este fenómeno literario que pues está como todavía muy afuera, ¿no? De los círculos académicos, como que es algo que todavía no se estudia, y tú has participado involuntariamente dentro de eso que se llama fanfiction. Y bueno, pues ya es tiempo de terminar. No sé si le quieras dar un mensaje al público que nos está viendo en estos momentos, invitarlos a que no sé, busquen algunas otras de tus novelas. Yo mencionaba un libro de autoayuda, de superación personal que tienes. No recuerdo bien el nombre, pero a mí me da mucha curiosidad leerlo. Pues mira, ese libro de autoayuda que mencionas es uno de los que más satisfacciones me ha brindado. Por supuesto, en nuestro gremio, la autoayuda la vemos siempre con desdén, siempre así la despreciamos, porque pues la ubicamos en un género muchísimo menor si es que llegara a ser literario. Pero yo lo abordé también desde el punto de vista literario, es decir, creo que la gran autoayuda son las novelas, es la literatura seria. Antes de que existieran estos libros de autoayuda, aprendíamos a través de las novelas a comportarnos, a decir, a prepararnos para el mundo. Entonces, en lugar de yo utilizar en ese libro la ambición de ser, que es un libro súper subrayado, es un libro que me ha dado muchas, muchas satisfacciones, en lugar de utilizar citas provenientes de los grandes gurúes de la autoayuda, del desarrollo personal, yo lo que hice es utilizar pues citas provenientes de grandes obras literarias que van desde pues, lo que ha escrito Octavio Paz, Rubén Darío, en fin, muchísimos, muchísimos escritores que nos proporcionan nociones para ayudarnos a vivir y a tener un sentido para la vida. Pero bueno, ese es un libro ahí que a lo mejor a alguien le pudiera interesar, es una como desviación, vamos a decirlo así, de mi trayectoria literaria, pero yo creo que uno tiene que tocar con su literatura a la, y ese tocar incluye que nos escribimos por alguna frase, por alguno de los personajes. Y La ambición de ser es un libro de lo más subrayado que circula, que los lectores se lo regalan a sus hijos, a sus mamás, etcétera, porque contiene una sabiduría, pues yo diría que muy especial. Pero mira, si me permites hablar también a propósito de esa desacralización, mi anterior novela es La vida endeble, y es una novela que desacraliza totalmente a otro grande de la literatura mexicana, que es Alfonso Reyes, porque nos da un Alfonso Reyes en esta novela, lo pongo como un personaje rabo verde, que en efecto fue un viejito rabo verde, Alfonso Reyes. No le quito ningún mérito literario, es decir, es el gran escritor o uno de los grandes escritores mexicanos, un escritor universal por completo, admirado por Jorge Luis Borges, pero también, como tú lo mencionaste, son seres humanos o somos seres humanos. Y a él le gustaban las mujeres, las jovencitas. Él era un muy coqueto y eso también lo cuento en La vida endeble. Y mira, este es mi más reciente libro, que es Las horas furtivas. Mencionabas tú al principio Las horas la furtivas. violencia que vivimos en México y cómo se expresa a través de la literatura. Bueno, aquí a través de un triángulo amoroso, Las horas furtivas hace referencia a lo furtivo, lo clandestino, lo pirata que tiene la infidelidad. A través de una historia de infidelidad nos va metiendo en un México que es el que vivimos en la actualidad, el México violento, el México agresivo, el México que estamos padeciendo. Así que bueno, pues ahí está. No se trata de literatura referencial, La vida endeble sí es literatura referencial, también utilizo personajes de la vida real y algunos inventados para entremezclarlos en una historia. Pero en este sí es una historia por completo inventada y aparte, ahora que tú mencionabas esto
no, desconocía yo esto del fanpage o fanpage, no lo conozco, me voy a interesar más al respecto. Fanfiction. Ah, ok. Eso no lo conocía, pero fíjate que aquí en las horas furtivas lo que sí hago es también retomar algunos elementos de esta modernidad que estamos viviendo. Por ejemplo, utilizo Twitters o tweets y también WhatsApps para poder contar la historia. Es decir, no está formada nada más por tweets y WhatsApps, pero ahí aparece porque siento que, como decía Rambo, hay que ser modernos y es mi manera de adentrarme en esta modernidad que estamos ahora ejerciendo y que nos permite, por decir un ejemplo, poder conversar tú y yo a la distancia en estos momentos. Bueno, pues ya lo ha escuchado el público. Tenemos esta novela, estas dos novelas que nos ha recomendado Mauricio Carrera, La vida endeble. Bueno, ustedes los que conocen a Alfonso Reyes, bueno, pues yo lo tengo hasta acá, la verdad. A ver si leyendo esa novela ya lo pongo más o menos aquí. Y bueno, ¿qué charla tan interesante hemos tenido esta noche con Mauricio Carrera? Los invito a que busquen sus libros. De verdad, valen mucho la pena. Si quieren comenzar con infidelidad, aquí está. Están en Gandhi, está súper baratísimo este libro. Y bueno, aparte Gandhi se los lleva gratis. Ganó el premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí, de la editorial ficticia. Búsquenlo, de verdad vale mucho la pena. Es uno de estos libros que lo lees rápido porque es buenísimo. O sea, bueno, es muy bueno. O sea, búsquenlo, léanlo. Y si no lo encuentran, pues pueden encontrar otros libros de Mauricio Carrera. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Yo me despido de ustedes, me despido de ti, Mauricio. Muchas gracias por permitirme hacerte estas preguntas y pues mostrar lo que tú haces al público. Te lo agradezco mucho y sobre todo tu lectura y tu análisis. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a los que siguieron esta transmisión en vivo. Compártanla en sus muros de Facebook, porque al rato se va a subir a Instagram TV esta entrevista. Nos estaremos viendo en la próxima emisión de iBooker. Vamos a leer ahora a Ana García Bergúa con Fuego 20, esta novela espectacular que escribió hace ya algunos años Ana García Bergúa. Y bueno, pues le estaré adelantando en la semana de qué más o menos va tratando la novela. Nos estamos viendo y pues hasta pronto. Hasta pronto, Mauricio. Hasta luego y muchas gracias.